Buen día, compañeros, ¿qué tal? Vamos a iniciar nuestra segunda videoconferencia. Espero que para la tercera videoconferencia puedan participar. Hoy vamos a estar hablando acerca de las conductas. ¿Qué es la conducta? Técnicamente, todo lo que hacemos es conducta. Sería ese conjunto de acciones, ¿verdad?, que lleva a cabo la persona. También los animales, ¿verdad? Sería el comportamiento que uno expresa en un entorno, una situación. Esa conducta muchas veces puede ser visible o no. Tenemos la conducta innata o heredada. Pueden aparecer tras el nacimiento o incluso antes. Ya se observan algunas conductas de este tipo en la etapa fetal. Son los primeros tipos de conductas que realizamos en nuestra vida. Aparecen en la persona o de forma natural o por nuestra genética, sin que alguien nos haya enseñado antes. Por ejemplo, chuparnos los dedos cuando somos bebés o cuando mamamos. Entonces es como una conducta espontánea de nosotros, ¿verdad? Tenemos la conducta adquirida o aprendida, todo tipo de acción que no surge de manera natural en la persona o animal, sino que es aprendida a lo largo de la vida. Este tipo de conducta puede ser por experiencia propia o transmitido a nosotros a través de la observación. Vamos observando el comportamiento de los otros y vamos adquiriendo eso, vamos imitando. Por dar un ejemplo, la forma en que bailamos a veces, ¿verdad? La forma en que bailamos, vamos imitando ciertos pasos, o de repente en casa mamá y papá son de abrazarse mucho, son de demostrarse mucho cariño, entonces nosotros absorbemos eso, vamos adquiriendo y vamos recreando nuevamente. Somos de la misma manera, entonces vamos adquiriendo, vamos aprendiendo esos comportamientos. Lo mismo si en casa de repente papá grita mucho o mamá grita mucho, en nuestro entorno también manifestamos esa conducta. De repente somos un poco impulsivos, somos de repente agresivos. Tenemos la conducta observable o manifiesta. Son el tipo de conducta que se suele considerar como tal, ya que nos llevan a hacer físicamente alguna acción. Es una conducta que se puede ver a simple vista, los demás pueden ver, implica algún movimiento de nuestra parte en relación al medio que nos rodea. Como dije, los demás pueden observar cómo yo camino, cómo yo estoy bailando, de repente los gestos que yo estoy utilizando al hablar, porque es algo observable. Conducta latente. Se trata de las conocidas como conductas encubiertas. Serían cosas como imaginar, pensar, de repente recordar situaciones, fantasear con algunas situaciones, ya sea, como dije, ¿verdad?, con actos o de repente comportamientos que no se pueden apreciar a simple vista desde el exterior. Es algo interno, pero también es un tipo de conducta. Número 5, tenemos las conductas voluntarias, que son todas aquellas que el sujeto que las realiza lleva a cabo de manera consciente. ¿Cómo es? Es cuando realizamos acciones acorde a nuestra voluntad. Estamos conscientes, yo quiero realizar esta acción y por eso estoy haciendo. De repente yo me quiero levantar e ir a la cocina y abrazarle a mi mamá. Me voy, me levanto, camino hacia ella, la agarro y la abrazo. Yo estoy consciente, es algo que yo quiero hacer.
Después tenemos la conducta involuntaria, que son aquellas que se llevan a cabo de manera inintencional. Serían conductas reflejas que tenemos, que no es algo que de repente estamos muy conscientes, ¿verdad? Por ejemplo, respirar. Nosotros respiramos de manera consciente e inconsciente también. En este caso sería involuntariamente muchas veces cuando no le estamos prestando atención. Pero una vez que le prestamos atención es como que vamos controlando la manera en que vamos respirando. Pero si no le prestamos atención es una conducta involuntaria que nuestro cuerpo hace de por sí solo, ¿verdad? El respirar. Número 7, tenemos conductas adaptativas. Son aquellas que permiten a aquel que las realiza adaptarse de manera más o menos eficiente al medio que los rodea. Serían las conductas que realizamos para nuestra supervivencia o para nuestro bienestar. Por ejemplo, cuando comemos, cuando vestimos, cuando vamos a trabajar, ¿verdad? Conductas que nos sirven para que podamos ir adaptándonos a nuestro entorno, para ir adaptándonos a nuestras necesidades también. Conductas desadaptativas son aquellas conductas que dificultan que el sujeto se adapte al medio y que le pueden generar dificultad en el entorno. Son como las conductas antisociales. Las conductas antisociales, realmente que se utiliza mal el término. Cuando escuchamos antisocial, pensamos que son las personas que realmente les cuesta relacionarse con otras personas. Sin embargo, una conducta antisocial es cuando la persona está realizando algún acto que vaya contra la sociedad. Por ejemplo, los delincuentes, las personas alcohólicas, las personas violentas, los asaltantes, todo eso son conductas antisociales porque van contra la sociedad, afectan a la sociedad. Entonces, las conductas desadaptativas, pueden ser esas conductas, como dije, antisociales porque tienen que ser modificadas. A veces puede que la persona no quiera modificar, ¿verdad? Pero sabemos bien que para poder integrarnos dentro de la sociedad es como que tenemos que tener ciertas pautas que rigen nuestro comportamiento para que se pueda dar una convivencia. Tenemos la conducta apetitivas, que son las acciones llevadas a cabo con aproximarse a un objetivo determinado. Serían las conductas que motivan a las personas a actuar de cierta manera. Es como que nos activa para poder desarrollar alguna acción, para poder satisfacer alguna necesidad. Conductas consumatorias son acciones que llevamos a cabo con el fin de obtener el objetivo, meta o gratificación que nos mueve a la actuación. Serían las conductas, como dice la, que nos mueven a actuar. Nos permiten dar, por así decirlo, por finalizada un patrón o una serie de acciones o comportamientos para lograr algo. Una vez que yo logré algo, se da, ¿verdad?, este tipo de conducta. Conductas pasivas, conjunto de comportamientos vinculados a la manera de relacionarse con el entorno que nos rodea y con el resto de nuestros semejantes. Es cuando uno minimiza los propios deseos o las propias necesidades que tiene en favor a la de los demás. Aparece generalmente porque existe esa necesidad o ese deseo de ser apreciado, de ser aceptado o por ir buscando la aprobación de los demás. Tenemos las conductas agresivas, son aquellas en las que la obtención del propio beneficio o la gratificación de las necesidades se pone por delante del bienestar de los demás.
Sería una conducta de tipo dominante que muchas veces puede llegar a expresarse por medio de la violencia. Conductas asertivas es aquella que tiene un equilibrio entre la agresiva y la pasiva. Es cuando defendemos nuestro punto de vista y nuestros intereses, pero teniendo en cuenta o valorando la opinión o las necesidades también de los demás. Existen muchos tipos de conductas. Todo depende, ¿verdad?, del criterio que se utiliza para poder clasificar esas conductas. Y no es que podemos quedarnos y decimos, yo tengo o este es mi tipo de conducta. Nuestras conductas se van modificando de acuerdo a la situación en que nos encontremos o la situación por la que estamos atravesando. De repente influye mucho también el lugar en que yo me encuentro y con quiénes me encuentro. Puedo presentar en una situación una conducta asertiva, por ejemplo en el trabajo, cuando se tiene que tomar algún tipo de decisión, y de repente tengo una actitud más pasiva, buscando la aprobación ya sea de algún grupo, de mis amigos, del jefe. Es cuando adoptamos una conducta más pasiva, por así decirlo, ¿verdad? Entonces nuestras conductas también se pueden ir modificando de acuerdo a nuestras necesidades. Y lo mismo pasa también dentro de clase con los alumnos. Cada alumno viene con un tipo de conducta diferente. Para que nosotros desarrollemos algún tipo de conducta, tiene que existir algunos factores que influyan en eso, que es justamente de lo que estuvimos hablando en la clase anterior, ¿verdad? Que todo depende, es la suma de lo que pasa dentro de nuestra cultura, de lo que pasa dentro de nuestra sociedad, de las bases, ¿verdad? De los factores comportamentales. Se suma todo para saber también de qué manera vamos a afrontar esa situación. Cómo vamos afrontando. De repente hay cosas con las que yo puedo, cosas con las que no puedo, que me cuesta un poquitito más, ¿verdad? Entonces, esa reacción, esas acciones que vamos demostrando al exterior, de repente, como estábamos viendo, también existen conductas, ¿verdad?, que son solamente nuestras, que son la de pensar, la de recordar, ¿verdad? Pero lo que nosotros vamos expresando al exterior, esa conducta observable, se va modificando de acuerdo a las necesidades y a la situación en que nos vamos encontrando. Bueno, como les estaba comentando, espero que para la siguiente clase puedan participar. Estaré dando los puntos tanto para el examen virtual como para el examen presencial. Estaré indicando las indicaciones y los puntos a estudiar, ¿sí? Nos encontramos nuevamente el próximo sábado para las 10. Muchas gracias por participar a las personas que están visualizando nuevamente, ¿verdad?, el video.